¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más, a un webinar más, organizado por la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Motril. Como bien saben, el programa Acelera Pyme es la iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada al ecosistema de referencia de la transformación digital de las pymes. Está desarrollada por Red.es, una entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y se enmarca en el Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial 2021-2025, que cuenta con más de 4.000 millones de euros de presupuesto. Esta plataforma, Acelera Pyme, es el punto de encuentro digital para las pymes y los agentes involucrados en su transformación digital, a partir del cual se dinamiza este ecosistema. Está dirigida a las pymes de cualquier tamaño, sector y nivel de digitalización, y cuenta con herramientas que permiten a las empresas conocer su nivel de madurez digital, complementando con servicios y contenidos disponibles acorde a ese nivel. Esta iniciativa es un servicio de apoyo y asesoramiento a través del cual se realizan actividades de soporte técnico y especializado para los programas de transformación digital de pymes de Red.es. Hoy nos trae aquí el webinar, el seminario Digitalización de la previsión del flujo de caja para mejorar la gestión financiera de la empresa. Como bien saben, la falta de liquidez puede convertirse en el principio del fin de la empresa, y por eso es fundamental conocer si se van a producir desequilibrios entre los cobros y los pagos a lo largo del tiempo para que la empresa obtenga los fondos necesarios. El objetivo de este seminario, de este webinar, es el de trasladar a los asistentes los conocimientos necesarios para elaborar la previsión del flujo de caja a medio plazo de la empresa, así como dotarles de las herramientas tecnológicas que les permitan hacer su seguimiento y el análisis de las desviaciones para determinar las acciones correctoras necesarias. Nos acompaña para este webinar una profesional, Teresa Núñez, cofundadora y CEO de Seedcash. Más de 25 años de experiencia le avalan en empresas multinacionales especializadas en soluciones tecnológicas, y ha ocupado muchos años puestos de dirección con completa orientación al cliente. Como directora general de diversas empresas ha realizado planes estratégicos, ha trabajado en el desarrollo de negocios, comunicación y eventos, direcciones comerciales y enfoques y experiencias de cliente. Hace casi 7 años que decidió trabajar como freelance, como consultora, ayudando a pequeñas empresas y startups a hacer su gestión financiera. Y hace 3 años creó su propia empresa, una fintech española, para ayudar a empresas, emprendedores y startups a hacer una buena gestión financiera de sus negocios. Además, imparte cursos sobre la gestión de tesorería de las empresas desde hace muchos años. La dejamos ahora sí a Teresa al cargo de este webinar. Esperamos que disfruten del mismo y aprendan todo lo que puedan, todo lo máximo sobre esta temática. Teresa, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Pues venga, vamos a ello. Voy a compartir mi pantalla y así podemos ver la presentación. Vamos a ver. Está en pantalla, ¿verdad? Perfectamente, sí, ya la vemos. Venga, pues vamos a ello. Vamos a empezar. Efectivamente, vamos a hablar hoy de la previsión del flujo de caja. Quiero empezar pues trasladando un poco por qué es tan importante la previsión de tesorería en una empresa, cómo podemos hacerla, cómo podemos dentro de la planificación financiera incluir la proyección de cash flow o la previsión de tesorería, y de hecho voy a explicarlo también de una forma práctica. Y acabaré hablando de la automatización de la gestión de tesorería de la empresa y de las diferentes soluciones de digitalización que están a disposición de las pymes. Vamos allá. Bueno, lo primero, efectivamente, si estáis en este webinar es porque sois perfectamente sensibles al tema de la gestión de tesorería de la empresa. No obstante, yo quiero sensibilizaros un poquito más. Y empiezo por contaros un poco lo que es el circulante.
que está muy relacionado con esto. El capital circulante es todos los recursos de la compañía que me van a permitir, puestos a disposición de esta, y que me van a permitir llevar a cabo la actividad completa de la empresa, el ciclo global de la empresa. Compra, producción y ventas, si soy una empresa de fabricación, por ejemplo. Existen una serie de lo que yo llamo ejes del circulante que afectan en gran medida a la generación del flujo de caja. Son los que tenéis aquí. Los clientes, efectivamente, yo hago ventas, pero después tengo que cobrar de mis clientes. Los inventarios, si soy una empresa que fabrica un producto, pues si tengo almacenado producto en el almacén sin vender, pues lógicamente, aparte de que tiene un coste, no estoy generando los ingresos correspondientes. Los proveedores, porque lógicamente tengo que pagar a los proveedores y la política de pago influye también en mucha medida en la generación del flujo de caja. La financiación que he tenido que pedir a lo mejor para empezar la empresa o para hacer algún tipo de mejora en la compañía y que tengo que tener en cuenta que tendré que ir devolviendo, ¿no? Y la estructura bancaria, entendida como conjunto de cuentas bancarias que tiene la empresa, donde se van reflejando todos los flujos de cobros y pagos y que también debe de ser optimizada. Todos estos elementos influyen en la mayor o menor generación del flujo de caja. Por eso son tan importantes. En esta tarea que os digo de sensibilización inicial, dejadme que os enseñe una encuesta que se refiere a startups, pero que me vale para cualquier empresa. Fijaros, el segundo motivo de fracaso de una startup es la falta de liquidez. Y es que, aunque una empresa venda, si no cobra, tiene un problema. Y si paga antes de cobrar, también tiene un problema. Y es que la única forma que tiene un negocio de sobrevivir es no solamente generar efectivo, sino equilibrar los cobros y los pagos en el tiempo. Por eso cualquier empresa tiene que tener un modelo de previsión. Fijaros, esta frase es real totalmente. Las empresas mueren por la caja y no por la cuenta de resultados. Es decir, lo que os decía antes, aunque tengas muchas ventas, si no cobras, por ejemplo, pues vas a tener problemas de liquidez. Aquí os pongo algunos casos reales de empresas, en este caso de grandes empresas, y en esos ejemplos cómo tendrían que haber hecho hincapié, pues, previsión de tesorería, en tener un control de los pagos para haber evitado algunos problemas. Fijaros, Duro Felguera, una empresa muy grande, cotiza en bolsa, pues tuvo un problema de tesorería porque pues tenía una deuda de clientes pendientes de cobro, ¿no? Cosa que tenemos que vigilar continuamente. Esta empresa, eShop Ventures, es curioso porque si veis aquí, dice que en sus cuentas anuales parecía que la cosa iba bien, tenía un activo superior a 31 millones de euros y, sin embargo, sus cantidades en caja apenas superaban los 118.000 euros. Efectivamente, ahora veréis qué diferencia hay entre contabilidad y tesorería. Bueno, tenéis algunas otras empresas que han tenido, pues eso, problemas en tesorería, grandes empresas, y que debían de haber hecho hincapié en el control que os cuento aquí. Esta persona, Víctor Rodado, es un emprendedor exitoso y me gusta pues la frase, os lo he puesto por esta frase que dice que es: el abismo siempre te lo marca tu cuenta bancaria, sobre todo si tienes nóminas que pagar. También en empresas muy pequeñas. Yo he trabajado con startups y con empresas pequeñitas y aquí tengo frases de los emprendedores o de los gerentes que me decían, pues una startup, por ejemplo, que me comentaba: oye, es que nos pusimos a gastar en marketing, ya sabéis que anuncios, pues a lo mejor en Instagram y en Facebook son pequeños importes, pero vas gastando, y nos dijo, y no nos dimos cuenta de que ese mes no podíamos pagar a un proveedor. O gente que comenta el enorme problema del retraso de los cobros que supone en su tesorería, ¿no? Gente que se ha deshecho de su empresa por ese tema, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué tenemos que lidiar con este entorno que veis aquí? Pues si trabajas con las administraciones públicas, pues normalmente cobras bastante tarde. Bueno, ¿quién no tiene que pagar el IVA y en un momento determinado te puede dar un susto? O pedir alguna financiación y después te preguntas si has negociado bien, si vas a poder pagar todo el préstamo, si, y lo que comentábamos, si los clientes te están pagando cuando deben, ¿no? Es decir, que evitar o gestionar correctamente la tesorería supone esto de aquí, hacer una previsión a largo plazo. Ahora más adelante veremos cómo lo vamos a hacer. Controlar cada euro que entra y que sale de la empresa. Porque, bueno, pues muchas veces no somos conscientes de los gastos hasta que no tenemos un problema, ¿no? Los imprevistos, imprevistos pues de tipo sobre todo de impagados de clientes, ¿no? Que los conozcamos enseguida casi en tiempo real, porque de ello puede depender, bueno, puede depender muchas cosas en la empresa, ¿no? No solo una inversión, sino yo conozco empresas que pues han conocido el retraso en el pago de un cliente importante y les ha supuesto incluso tener que prescindir de gente, ¿no? Por eso es fundamental para cualquier empresa tener una visibilidad de su posición bancaria, de su posición de tesorería en tiempo real. Y aunque no tuviera problemas, es importante conocer esa posición para optimizarla. Eso nos va a suponer, luego lo recalcaré, menos gastos financieros y en consecuencia más beneficio y más rentabilidad para la compañía. Fijaros, el último punto, falta de control y seguridad en los procesos, está muy relacionado con la tecnología. A los asistentes a este webinar siempre les digo, poned en Google fraude del CEO y veréis cómo grandes compañías han sufrido un fraude en sus procesos de pago. Cuando tenemos herramientas, aplicaciones que nos permiten automatizar los procesos financieros o los procesos de pago, los procesos de tesorería, le estamos dotando de una seguridad que debe de impedir, ¿no? Pues problemas como el que os comento, ¿no? De fraudes externos. En definitiva, gestionar la tesorería de la compañía es gestionar estas áreas: los pagos, los cobros, la previsión de estos cobros y pagos, el disponer de información que nos permita negociar correctamente con los bancos, y si es una empresa que tiene negocio internacional y trabaja con otras divisas que no sean el euro, pues tendrá un riesgo de cambio, ¿no? Fijaros ahora con la cotización euro-dólar, bueno, pues eso puede afectar mucho a la cuenta de resultados, ¿no? Y esa es una gestión que también afecta en la tesorería de la compañía. En definitiva, gestionar correctamente la tesorería supone, primero, cubrir los riesgos de liquidez, o sea, el riesgo de que en un momento determinado la empresa no pueda hacer frente a sus pagos, los riesgos financieros que os comentaba, por ejemplo, el riesgo de cambio de divisas. Os comentaba también que me va a permitir optimizar mi posición, me va a permitir optimizar o reducir los costes financieros y disponer de los indicadores financieros o de liquidez en tiempo real, pues tomar mejores decisiones y dar un mejor soporte al negocio. Y ya si además doto a esta gestión de una herramienta automática, lo que voy a conseguir es mejorar la eficiencia y la productividad y tener un control y una seguridad de los procesos. Acabo con esta diapositiva que ilustra pues algunas veces empresas que me dicen: Teresa, pero yo ya llevo la contabilidad, yo ya hago un control en la contabilidad, no necesito controlar mi tesorería. Y siempre les comento estos puntos. Fijaros, la contabilidad es fundamental, llevar la contabilidad de la compañía. De hecho, su objetivo es un cumplimiento normativo. Tenemos que registrar la contabilidad y tenemos que registrar los estados contables. Realmente lo que estamos haciendo es un registro de hechos económicos que se producen en la compañía mediante los asientos contables que todos conocemos. Y el resultado de la contabilidad es un beneficio o una pérdida. Efectivamente, nos da una cuenta de resultados
que nos dice si tenemos un beneficio o una pérdida contables. Y eso, fijaros, lo estamos viendo cuando cerramos el mes. Ha pasado. Una vez que ya he cerrado el mes es cuando ya sé si he ganado o he perdido. Sin embargo, en tesorería, bueno, primero la tesorería forma parte de la planificación financiera de la empresa. Lo que estamos haciendo es gestionar, es una tarea de gestión. Su objetivo es gestionar y, en consecuencia, tomar decisiones. Para ello nos servimos de las previsiones de pago y de cobro. Y el objetivo es conocer si vamos a generar flujo de caja o si estamos generando flujo de caja o si no estamos generando flujo de caja. Eso quiere decir que estamos viendo el futuro del negocio. Esto es muy importante. En la contabilidad vemos el pasado, pero en la tesorería vemos el futuro del negocio. Bueno, pues vamos con ello. Vamos a empezar con la planificación financiera. Os decía que gestionar la gestión de tesorería forma parte de la gestión financiera de la empresa y determinar una proyección de cash flow anual o un plan de tesorería entra dentro de la planificación financiera. Dentro de esta planificación financiera, pues uno de los aspectos principales es la presupuestación. Todos habréis hecho vuestros presupuestos, ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Y esos presupuestos, luego lo que hacemos es el control de cómo se están ejecutando, ¿no? Es muy importante que en esa planificación financiera, entonces, sincronicemos lo que es el ciclo presupuestario y el financiero. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que lo vais a ver de una forma muy práctica. Nuestro presupuesto de explotación, en el que defino mis ingresos y mis gastos, tiene que llevar a un presupuesto de tesorería en el que yo conozca mis y mis pagos, que tienen normalmente un decalaje en el tiempo. Y además, acordaros que desde el principio hablábamos de equilibrar en el tiempo los cobros y los pagos. A eso me refiero, con la sincronización del ciclo presupuestario y el financiero. Porque el objetivo último es optimizar los recursos financieros. Si voy a necesitar recursos, captarlos a un coste lo menor posible, y si dispongo, soy una empresa muy saneada que genera mucha caja, pues conseguir mayor rentabilidad, ¿no?, de mis ingresos. Bien, tenemos 3 patas en la planificación financiera. ¿Qué hacemos? Primero hacemos un plan financiero a largo plazo. Ese plan que hacemos cuando creamos una empresa, por ejemplo, o cuando decidimos en una compañía salir fuera a otro mercado, crear una filial, una delegación o una nueva línea de producción. Lo que hacemos es definir ese plan financiero a 3, 4, 5 años en el que tenemos un plan de inversión, qué inversiones vamos a necesitar, cómo vamos a financiar esas inversiones y qué retorno vamos a tener para esas inversiones. Bien, siguiente elemento de planificación financiera, el presupuesto anual, ¿vale? Vamos acercándonos en el tiempo. El presupuesto se hace de forma anual, normalmente en noviembre o diciembre, aunque hay empresas que ya en junio presupuestan para el año siguiente. Y en ese presupuesto lo que hacemos es identificar mes a mes cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos. Y, de nuevo, llevamos este presupuesto a proyección de cash flow anual también, para saber cómo se trasladan esos ingresos a cobros y los gastos a pagos. Si vamos al corto plazo, ya estamos hablando de un plan de tesorería, que es esa planificación que hacemos de los cobros y de los pagos concretos, detallados, individuales, para las próximas 4, 8 semanas, como mucho 3 meses, para, de una forma muy, muy concreta, saber en lo que os digo, en los próximos días y semanas, cómo van a estar mi situación de tesorería, cómo van a estar mis cuentas bancarias. Bien, vamos con el presupuesto. Fijaros, aquí tenemos un presupuesto, aquí estáis viendo delante un presupuesto de explotación, un presupuesto general de una empresa. No veis los conceptos a la izquierda porque, perdonadme, porque no me cabían, pero bueno, aquí arriba tendría los ingresos,
¿vale? Y aquí arriba tendría los gastos. Y si os fijáis aquí, esta línea es la línea de resultado y en mi cuenta de pérdidas y ganancias tengo pérdidas hasta el mes de mayo, a partir de junio ya tengo beneficios. Si os fijáis detrás, que tengo una proyección de flujo de caja, esto lo he trasladado a cobros y pagos, veréis en la línea del resultado que hasta septiembre no genero caja. Tengo beneficios, pero no genero caja. Fijaros, este es el decalaje al que yo me refiero cuando hablo de presupuesto de explotación, presupuesto de tesorería. Y por eso es tan fundamental siempre tener un presupuesto de tesorería. De hecho, cuando vamos a negociar al banco, por ejemplo, al empezar una compañía, no le interesa nuestro presupuesto general, sino que le interesa ver la proyección de cash flow, cómo vamos a ir generando flujo de caja para devolver la financiación que eventualmente nos prestará. Este es un ejemplo, una empresa que ha hecho ese presupuesto de tesorería y ¿qué es lo que pone de manifiesto? Pues en esta empresa, durante el mes de enero, abril, junio y octubre, no genera caja, va a tener un déficit de liquidez. Luego, en esos meses, va a tener que cubrir esas necesidades de liquidez. ¿Cómo se realiza este proceso? Vamos a entrar un poquito más en la práctica. ¿Cómo se realiza este proceso de planificación del cash flow? Bueno, pues empezamos haciendo el presupuesto económico, lo que os comentaba, nuestro presupuesto económico anual, qué ingresos, qué gastos tenemos mensualmente para el año siguiente. Y además, seguro que como vosotros, la mayoría de las empresas hacen diferentes versiones. La optimista, la realista y la pesimista. Bueno, pues este presupuesto después lo llevamos a tesorería. Ahora entraremos en un caso de cálculo real, ¿vale? Insisto, mis ingresos van a ser cobros a un plazo determinado y mis gastos van a ser pagos a un plazo determinado. De la misma manera que yo tengo aquí versiones, voy a tener diferentes escenarios financieros y conviene que tenga diferentes escenarios financieros. No solamente como resultado de esas versiones, es decir, que yo tenga más ventas o que tenga menos ventas, sino también, o que tenga más gastos o menos gastos, sino también algo muy importante, cómo me va a impactar en mi tesorería si yo cobro antes, si reduzco el plazo en el que me pagan los clientes, o al revés, se me alarga el plazo, o si yo pago antes, o si yo pago después. Eso es muy importante a la hora de ver la generación de cash flow. Y eso, bueno, pues me da lugar a diferentes escenarios. Bien, pues yo hago a final de año estos presupuestos para el año siguiente y al año siguiente, cada mes, lo que hago es una revisión de esos presupuestos. A nivel económico, veo qué ha pasado con esos ingresos y esos gastos. A lo mejor mi presupuesto optimista, oye, me ha ido muy bien y el presupuesto optimista pasa a ser el presupuesto real, ¿vale? Y de la misma manera veo cómo me ha ido en tesorería el mes. Oye, he cobrado todo lo que tenía previsto cobrar, me han pagado los clientes a tiempo o no, los pagos que yo he hecho. Y de la misma manera veo cómo van evolucionando esos escenarios financieros que yo he establecido. ¿Vale? Si no hago este seguimiento, pues hacer un presupuesto lógicamente no sirve para nada. Si no analizo el resultado real y veo qué desviaciones se han producido, no me sirve de nada hacer un presupuesto. Este proceso de presupuestación en las grandes compañías se llama rolling forecast, porque es un proceso continuo de presupuestación y ajuste cada mes. Vale, ¿cómo hacemos esa previsión anual del flujo de caja? Bueno, pues a partir del presupuesto general, fijaros, esta es la presentación que os había enseñado antes. Aquí están los ingresos por ventas. Bueno, de hecho, aquí también están las comisiones, bueno, están los gastos de ventas, porque yo quiero tener el margen bruto. Bueno, realmente la estructura de pérdidas y ganancias normalmente es así, ingresos y margen bruto. Aquí tengo mis gastos y el EBITDA, ¿vale? Vamos a convertir esto en flujos financieros de cobro y de pago. Bueno, dejadme que os pase esta diapositiva, que os hablaba de los escenarios de negocio, de los pesimistas, realistas. Pues aquí simplemente os he puesto un ejemplo, un año fatídico, horrible, el año 2020, pues yo hice dos escenarios, uno muy pesimista en ventas y otro un poquito menos, y en compras igual, uno muy pesimista y otro menos pesimista.
Vale, dicho esto, os decía, vamos a trasladar un presupuesto de explotación a presupuesto de tesorería. Recordad que el objetivo es prever con tiempo, a medio plazo, ahora, o final del año para el año siguiente, cómo va a estar la liquidez de la empresa para el próximo año. De forma que si tengo algún problema, yo pueda anticipar esas correcciones. Si voy a tener necesidad de financiarme, cuanto mejor conozca el tiempo en el cual voy a necesitar esa financiación y la cuantía, muchísimo mejor voy a identificar las financiaciones más adecuadas y, lógicamente, me va a costar menos. Ya sabéis que negociar de un día para otro es horrible y supone un elevado coste, mientras que si lo haces con tiempo y además sabes, oye, no voy a necesitar pues entre 80 y 100, no, voy a necesitar tanto tiempo, tanto dinero, pues siempre te va a resultar mucho menos costoso. Hay empresas que me dicen, bueno, mi empresa va muy bien, genera caja, está en una situación muy saneada, ¿para qué voy a hacer un presupuesto de tesorería? Bueno, pues vas a hacer un presupuesto de tesorería de la misma manera, pues primero, porque en un momento determinado puedes tener un problema con un cobro y esa situación ideal se trastoca. Segundo, acordaros que os hablaba del control de los gastos, que es la forma en la que debemos de hacerlo. Y además, oye, si tú tienes dinero, caja, y bueno, pues ese dinero pues lo puedes utilizar, pues hacer colocaciones financieras. Ya sé que las remuneraciones de las inversiones no son muy elevadas, pero bueno, sí, siempre puedes conseguir optimizar esos fondos o, no sé, utilizarlos para abrir otro local, otro negocio, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago el presupuesto de tesorería? Bueno, pues el cálculo, ahora entraré en un Excel para que lo veáis de forma práctica. El cálculo consiste en coger cada línea de ingresos, en este caso de ventas, por el producto 1 o por el producto 2, e identificar cómo los cobro. En este caso yo cobro el 25% al contado, el 25% a 30 días, el 25% a 60 y el 25% a 90. Y además, para cada concepto le añado el IVA, porque ya sabéis que el flujo que se va a reflejar en mi cuenta bancaria, lógicamente, incluye el IVA. Para los gastos hago lo mismo. Cojo los gastos, en este caso las compras, los pagos de esas compras, y también identifico cómo lo pago. Aquí pago al contado el 20%, el 20% a 30 días, el 40% a 60 y el 20% a 90. Y de la misma manera incluyo el IVA correspondiente. Así voy a tener el presupuesto de tesorería. Dejadme que vaya a mostraros el fichero Excel para que lo veáis de forma práctica. Fijaros, entonces, aquí veis, es una hojita muy sencilla en la cual lo que hacemos es identificar las diferentes partidas de ingresos. Esto lo utilizan mis clientes. Estos son ingresos en la empresa, ventas nacionales, extranjero. Aquí tengo 2 clientes que son importantes y por eso los tengo por separado. Y indico un importe medio mensual de esos ingresos. Si vosotros sois capaces de conocer un importe muy preciso cada mes, pues perfecto, mucho mejor. Y podéis ser más, meter los importes mucho más detallados. Vale, con los gastos hacemos lo mismo. Aquí tenéis los gastos, los diferentes conceptos de gastos que tiene la empresa, y de la misma manera tenéis importes de gastos medios mensuales. También lo mismo. Si sois capaces de detallarlos un poco más, mejor, porque además seguramente habrá gastos que sean trimestrales o semestrales o anuales. Bien, pues esto me da, lógicamente, mi presupuesto de explotación, mis ingresos, mis gastos, mi fijo, variable, etcétera, etcétera. Vale, vamos a trasladar ingresos a cobros. Fijaros qué sencillo. Yo tengo aquí tenéis los conceptos de ingreso que yo había creado, y aquí está, de hecho, los importes medios mensuales. ¿Qué es lo que hago? Recordad, para cada concepto identifico el plazo al que voy a cobrar, en este caso, los ingresos.
las ventas nacionales las cobro a 30, las de extranjero a 60 días, los clientes A y B me pagan a 30 y los servicios los cobro a 90 días. Y todos ellos tienen un IVA del 21%. De forma que las ventas nacionales de enero, los 20.000, se transformarán en 24.200 30 días después, que es cuando cobro. Las ventas de extranjeros 60 días después, los servicios 90 días después. ¿Vale? Y con los pagos, pues igual. Yo aquí tengo igual el presupuesto de gastos para cada partida, lo mismo. ¿A qué plazo pago? Pues la electricidad a 30, los suministros a 60, mercaderías a 30, los servicios profesionales externos a 60 y el IVA correspondiente. De forma que, de nuevo, aquí tendréis los pagos incrementados con el IVA correspondiente y en el plazo al cual hago efectivos esos pagos. A 30, a 60, 60. ¿Qué es lo que obtengo? Pues el presupuesto de tesorería. Aquí tengo mis cobros, mis pagos, lo cual me da el flujo de caja operativo. Y luego tengo los flujos financieros de financiaciones, inversiones, aquí hay un préstamo, cobros y pagos extraordinarios, que me va a dar mi saldo en bancos. Aquí, si os dais cuenta, en enero lo que tengo es una necesidad de tesorería que tendré que cubrir. Lógico, si yo cobro a 30 días como mínimo, pues en enero no estoy generando caja, tengo necesidad de liquidez. Luego, ciertamente, a partir de febrero ya tengo un saldo positivo y ya tengo excedentes de tesorería. ¿Vale? En este caso, tendré que ser capaz de cubrir esta necesidad del mes de enero. Vale. Bueno, en esta hoja además tenéis un cálculo del IVA que es importante porque a nivel presupuestario hay que tener en cuenta todos los impuestos y a nivel de tesorería también, siendo el IVA pues el más importante, ¿no? Y cuando lo liquidas pues trimestralmente, por ejemplo, bueno, pues tienes que tenerlo muy en cuenta en cada uno de los meses en los que tienes que pagar. Ok, vale, pues volvemos a nuestra presentación. Bueno, esto es lo que estabais viendo antes. ¿Os acordáis que en la línea, efectivamente, yo no generaba flujo de caja? ¿Vale? Lo que estoy viendo aquí es lo que os he enseñado. Mis ingresos, mis cobros, trasladados a cobros, mis gastos trasladados a pagos y, en consecuencia, el saldo final de tesorería. Necesidad o excedente. Bueno, aquí veis, os he enseñado una herramienta Excel, bueno, aquí veis una aplicación que permite hacer lo que os he enseñado, pues generar de una forma muy sencilla y automática un presupuesto de tesorería, me saca la proyección de saldo, puedo identificar esos escenarios que os comentaba, oye, si tengo más ventas, menos ventas, si tomo un préstamo, si cobro antes, si cobro después, y luego el seguimiento diario, porque claro, como os comenté, hacer un presupuesto significa que luego voy a ver cómo se va cumpliendo ese presupuesto y si hay desviaciones. Aquí os he puesto otro ejemplo de escenarios de cobro y de pago que os comentaba. Aquí, bueno, pues en este escenario yo dije, bueno, ¿qué pasa si en vez de cobrar a 80 voy reduciendo los plazos hasta llegar a cobrar los clientes nacionales a 45 días y los clientes de extranjero pasar de 70 a 30? Y para el pago, pues igual, pasar de pagar a 90 días, lo cual es ilegal, a pagar a 40 días. Para ver el impacto en mi presupuesto de tesorería. ¿Cómo hago el análisis de esas desviaciones que os contaba? Pues bueno, si lo hago en Excel, pues tendré mi columna de datos de enero, la que os he mostrado, y tendré que tener el real que se ha producido. ¿De dónde saco el real? Pues el real me voy al banco, miro qué movimientos han pasado en el banco, los categorizo de acuerdo a las categorías que yo he creado y así puedo ver la desviación, ¿no? En este caso, pues yo tenía previsto una mayor cantidad de cobros de suscripción que la que realmente se ha producido. A partir de ahí, bueno, tendré que decidir si voy a tratar de acelerar los cobros de suscripción o voy a bajar
voy a disminuir los gastos o ambas cosas, ¿no? Entonces, esto efectivamente se puede hacer manualmente, pero imaginaros, si tienes una cuenta, a lo mejor es más rápido, pero si tienes varias cuentas, cada día o cada semana ve al banco, mira los movimientos, clasifícalos, etcétera, etcétera. Esto es lo que las aplicaciones que hacen la gestión financiera, pues hacen de forma automática, ¿no? Fijaros, aquí tenéis una pantalla de una de las aplicaciones, aquí veis, esta es la proyección anual mes a mes, aquí tenéis las categorías de cobros y de pagos, lo que se ha producido en real está en negrita, la previsión está en gris y en cursiva, y aquí tenéis el porcentaje de cumplimiento o de desviación de esa previsión, ¿no? Y esto, la aplicación conecta cada día con los bancos varias veces, coge los movimientos, los categoriza y esta información la tienes en tiempo real. Vale, vamos al corto plazo, al plan de tesorería. Acordaros que os decía, un plan de tesorería lo que recoge son las previsiones individuales de cobros y pagos concretos, o sea, esas obligaciones de cobro de mis facturas de clientes, esas obligaciones de pago que yo tengo hacia mis proveedores y, pues en los días en los que se van a producir. Eso quiere decir que mi horizonte de la previsión será más cierto cuanto más próximo sea. Lógicamente, yo para esta semana y la siguiente soy capaz de identificar con bastante certitud los cobros y los pagos que voy a recibir o a realizar. A 3 meses puedo tener una previsión y convendría posiblemente que tuviera esa previsión porque tengo unas facturas que vencen a 3 meses, pero pues tiene un mayor grado de incertidumbre porque no sé realmente si esas facturas las voy a cobrar en la fecha de vencimiento o las voy a pagar también en el día de vencimiento. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que este aspecto de aleatoriedad y realmente para hacer un plan de tesorería, justamente lo que tenemos es que ser capaces de disponer de previsiones lo más fiables posibles, ¿vale? Si no, no hace falta que seamos súper precisos, más vale tener una previsión, aunque sea algo más incierta, que no tener previsión, ¿vale? Pero es verdad que cuanto más cierto, pues menos tendremos que evitar oye, pues este cobro, como no lo conozco, pues lo voy a dejar, entonces por si acaso voy a dejar mucho saldo en la cuenta. Bueno, realmente la optimización de la gestión de la tesorería pues sería mucho menor, ¿no? Sería muy pobre. Bueno, dejadme que os diga, ¿cómo podéis hacer previsiones lo menos inciertas posible? ¿O cómo podéis reducir esta incertidumbre? Dos aspectos, fijaros. Primero, depende del sector de la empresa. Lógicamente, una empresa de distribución, pues la previsión de cobro la va a generar a partir de las ventas. Más adelante hay un ejemplo concreto. Bueno, pues lo que haré será, oye, cojo ese importe mensual que tengo en mi presupuesto y lo reparto por días o por semanas o por, bueno, como estime y como históricamente se produzca. Si estoy en el sector consumo o de seguros, pues la previsión de cobros la haré a partir de las contrataciones, llevándolas a su plazo correspondiente. En el sector seguros, cuando tienen que hacer una previsión de pago de siniestros, sacan la bola de cristal. No exagero, porque tienen modelos predictivos muy sofisticados para eso, ¿no? Pero bueno, que veáis que eso es muy importante para ese sector, ¿no? Y luego las empresas de servicios, bueno, pues ¿cómo podemos estimar los cobros? Pues ya sabéis que hay que hacer un control de los proyectos, o que normalmente hacen un control de los proyectos y estiman, pues en ese seguimiento del proyecto, pues no sé cuánto, si se cobra un anticipo y los diferentes hitos que va teniendo el proyecto en los cuales se va cobrando. Y de esa forma puedo tener las previsiones de cobro. ¿Qué más tengo o puedo tener en cuenta para hacer esas previsiones? Bueno, pues el medio de cobro y de pago, por ejemplo, o lo que yo llamo aquí el instrumento de cobro. No es lo mismo cobrar mediante un recibo domiciliado, un recibo SEPA, que cobrar por transferencia. Lógicamente, la transferencia es muchísimo más aleatoria y tengo que estar más encima del cliente para conocer el cobro
concreto, ¿no? La fecha de cobro concreta. En estos casos, por eso hablo del comportamiento de clientes. Es fundamental conocer a los clientes, identificarles con un perfil pagador, si lo queréis llamar así. Oye, ¿qué clientes me pagan antes, me pagan después, con cuáles tengo más problemas, menos problemas, para dotar de una mayor o menor certitud la fecha de esas previsiones, ¿no? Y luego, además, si tengo documentos que puedo negociar, pues recibos, efectivamente, que puedo descontar, o pagarés que podría descontar, pues también me va a servir para tener una previsión más acertada. Y finalmente, los impagados, lo que os quiero comentar es que hay empresas que hacen previsión de impagados. Quieren tener, bueno, pues ahí su colchón de seguridad, depende del sector, depende del momento, pero el tener una previsión de impagado, pues a lo mejor te da ese colchón que en un momento determinado necesitas bueno, para tener una posición de tesorería tranquila, ¿no? ¿De dónde saco las previsiones de cobro y de pago? Bueno, pues ya lo hemos ido viendo. El presupuesto anual, pues tengo unos cobros y unos pagos mensuales que puedo repartir por semana, por ejemplo, incluso a lo mejor por día. Las ventas y las facturas de clientes, los departamentos de ventas o el departamento de cobro de clientes, si soy una empresa más grande, pues simplemente yo de mi cartera de facturas de clientes puedo tener esa previsión de cobro de clientes, mis facturas de pago a proveedores, de los recursos humanos pues tendré las nóminas, seguros sociales, IRPF, marketing, que todo el mundo ya tenemos marketing y gastos de marketing, bueno, también tenemos ahí una serie de pagos que tenemos que considerar. Aquí tenéis una lista de bueno, pues de conceptos de cobro y de pago, no es exhaustiva, ¿vale? Los impuestos y tributos, acordaros que son muy importantes, que hay que preverlos. Bueno, aquí, por ejemplo, pues he hecho falta seguros, ¿no? Todos tenemos seguros de todo tipo y en algunos sectores y empresas más que en otros y habría que tener en cuenta el pago de esos seguros, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una previsión en una empresa de distribución. Como os decía, pues esta empresa lo que hace es que coge el importe del mes y lo reparte, en este caso por concepto, diferentes efectivo, tarjetas, diferencia estas tarjetas porque tienen diferentes comisiones y diferentes condiciones y eso les sirve para diferenciar esas previsiones con más exactitud, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo clientes que son restaurantes, que son empresas que llevan, bueno, pues tienen este tipo de comida online y que llevan a casa. Y, bueno, pues estas plataformas, los Globo, los Uber y todos estos, tienen condiciones y comisiones distintas y estas empresas diferencian en sus categorías por cada uno de esos clientes, ¿no? De esos que les pagan, ¿no? En diferentes, ya os digo, condiciones y comisiones. Aquí abajo tenéis también otro ejemplo de cómo sería un reparto. Pues, cogeríamos el importe de un mes, lo podríamos repartir con una ley estadística o una serie histórica por semanas, por días de la semana o incluso por días del mes. En definitiva, las previsiones más inciertas que yo puedo obtener las tendré en las facturas de clientes y proveedores, cuentas a cobrar y cuentas a pagar. ¿Por qué son inciertas? Porque el vencimiento lo conozco, pero como digo aquí, raramente se cumple para los cobros. Bueno, estará cercano o no, esperemos o no. ¿Cuáles son más inciertas? Previsiones que después se harán más ciertas, pues en los impuestos. Yo puedo hacer, bueno, habéis visto en ese presupuesto, pues yo puedo incluso hacer una liquidación de IVA y tener una aproximación del IVA que voy a pagar, de las retenciones, impuestos de sociedades, etcétera, etcétera. Y lo puedo llevar al plan de tesorería, del presupuesto lo llevo al plan de tesorería, pues, identificando un día, y cuando ya mi contable o mi gestoría me dé el importe correcto, pues ya, que seguramente será 2 semanas antes, pues ya tendré una previsión más cierta. Y los impagados, como os decía, pues puedo hacer una previsión de impagados en base a un histórico, de la misma manera que habéis visto, por ejemplo, antes el reparto de los cobros. ¿Previsiones ciertas? Pues las remesas de cobro y de pago. Si yo hago una remesa de transferencias, de pagarés o de recibos que llevo al banco, pues eso es una previsión cierta, ¿vale?
Tarjetas también, creaciones de tarjetas, traspasos que yo mismo hago entre mis cuentas. Las financiaciones son previsiones ciertas, tan cierto como que tengo un cuadro de amortización y tengo que pagar un capital, unos intereses y unas comisiones. Y los sueldos y salarios, como os decía, pues yo puedo tener una previsión algo más incierta mes a mes, pero después, cuando ya se calculan exactamente las nóminas 3 días antes, pues ya tengo la previsión concreta de nóminas, de seguros sociales, de retenciones, de RPC, etc. Con lo cual, lo que hago es esas previsiones, las llevo a un plan de tesorería, que es algo, aquí veis, es similar al presupuesto de tesorería, pero el plan de tesorería normalmente se hace semanalmente o diariamente, ¿vale? Recordad que estamos en un plazo de, yo qué sé, 6, 8, 10 semanas, entonces semana a semana voy viendo que aquí abajo tenéis, estos son previsiones concretas, cobros y pagos concretos, de transferencias, de tal, de recibos. Cada día tengo esas previsiones que deben de, esos cobros y esos pagos que deben de producirse. De nuevo, cada día tendré que ir al banco para ver si se han producido o no y confirmar o no si se producen esas previsiones. Empresas que tienen muchas cuentas, el otro día hablaba con una empresa que tiene 5 cuentas y me dice, es que la persona que tengo que hace esa tarea, el entrar en el banco online, ver tal, dice, tarda casi 1 hora cada día, ¿no? Entonces, efectivamente, digitalizar esta parte pues es meter una aplicación que cada día llama varias veces a los bancos, baja las previsiones, las confirma o las concilia y te da una posición en tiempo real y te avisa si esas previsiones no se han cumplido para que actúes, ¿no? Por ejemplo, los cobros, lo que decíamos antes. El objetivo está en que vayamos controlando una serie de KPIs. Aquí los he dividido en diferentes tipologías. Los indicadores de liquidez que miden son los más importantes y los más básicos. La evolución del cash flow, lo que habéis visto, por ejemplo, ahí en la curva, cómo va a evolucionar mi cash flow para las próximas semanas o meses. La liquidez a 30, 60, 90. O sea, de forma concreta, a 30. ¿Tengo algún riesgo de caer de romper caja a 30, 60, 90? ¿Vale? Son plazos lo suficientemente, con margen suficiente para que pueda actuar, ¿no? La capacidad financiera, que es el plazo, dadas o con las previsiones de cobro y de pago que yo tengo, hasta cuándo tengo efectivo para pagar o cuándo rompería caja, ¿no? Y el saldo medio, que me indica, oye, si mi saldo medio es muy elevado, vale, estoy bien, no tengo riesgo de caer en descubierto, pero a lo mejor si me he financiado, pues me he pasado financiándome, ¿no? Entonces, bueno, pues es mejor a lo mejor puedo ajustar, ¿no? El importe a financiar. O si siempre estoy ahí próximo a cero, pues tendré que prever que en un momento determinado pues puedo entrar en descubierto, ¿no? Si tengo financiaciones o inversiones, si tengo, por ejemplo, una póliza de crédito, tengo que vigilar siempre el saldo disponible. Es decir, el banco me ha autorizado un descubierto y yo tengo que ver cada día, además, en base a esto me va a calcular la liquidación de intereses, cada día qué saldo he utilizado y qué saldo tengo disponible. Y si tengo otro tipo de financiaciones, pues los indicadores que veis aquí, pues el importe medio de las financiaciones, tener varias, el tipo medio, el plazo de maduración, es decir, cuándo van venciendo mis diferentes financiaciones. Los indicadores de control bancario son importantes para negociar bien con los bancos, el que yo sepa qué volumen de negocio tengo, si tengo varios bancos con cada uno de los bancos, y sobre todo por tipo de operación, qué le estoy dando cobros y pagos a cada uno de mis bancos. Los bancos, algunos, ya sabéis que bonifican, por ejemplo, los seguros sociales, ¿no? El que lleves los seguros sociales a un banco, pues te permite, te lo bonifican y te permite, bueno, negociar otras condiciones, ¿vale? Y con lo cual es muy importante esa información. Y los indicadores de riesgos, lo que os contaba al principio, pues empresas que tienen operaciones en otras divisas, pues que conozcan, oye, esos cobros y pagos en divisas, qué exposición tienen al riesgo, ¿no? Y cómo podrían eventualmente pues, cubrir ese riesgo de que la cotización fluctúe. Bueno, pues acabo con el aspecto de digitalización. Esto que os he explicado, pues lo podéis hacer en un Excel, es factible, pero si queréis utilizar una aplicación que dote de automatismo, información en tiempo real y seguridad, podéis utilizar un ERP, ¿vale? Los ERPs
que tenéis RPs también para muy pequeñas empresas, pequeñas, medianas, grandes, cubren todos los procesos de una compañía, por eso son más complejas, dan una información de la liquidez, pero es básica. Y luego hay aplicaciones financieras específicas que están enfocadas en eso, en finanzas, en gestión de liquidez, en gestión de cobro. Son más sencillas y al estar enfocadas a eso te dan una visibilidad completa y los indicadores que os comentaba antes, ¿no? Contaros los beneficios de digitalización, pues mira, lo puedo hacer a través de uno de mis clientes, por ejemplo, que siempre pongo de ejemplo porque, bueno, pues tiene una empresa de mantenimiento de piscinas y este hombre, pues cada día entra, necesita 10 minutos, menos de 10 minutos. Él me dice, oye, yo cuando me levanto, lo primero que hago es entrar en el cuadro de mandos de la aplicación y ver qué es lo que ha pasado, cómo está la situación y si ha habido algún problema con un cobro, ya estoy llamando al cliente. Además, claro, conoce los momentos, os decía, de ruptura de caja con varios meses de antelación. Puede prever y tomar correcciones por anticipado. ¿Qué es lo que ha conseguido? Pues reducir el plazo de cobro y los impagados. Como os decía, si cada día a primera hora de la mañana ve si hay algún impagado y llama al cliente, pues ese cliente normalmente ya si tiene que impagar, a él no le impaga, ¿no? Entonces, cada vez cobra antes. Y eso lo que ha hecho es que esté aumentando su generación de caja. Aquí digo un 10%. Realmente está bastante más, incrementa bastante más su flujo de efectivo, la generación de caja de efectivo. Esto lo sabemos porque su aplicación se lo dice, ¿no? De hecho, bueno, pues aquí veis una pantalla de una aplicación, de nuevo, específica para esto, pues con los indicadores que os he dicho. Este es el cuadro de mando de indicadores, tiene el saldo medio, la capacidad financiera, aquí a 30 días va bien, a 60 ya tiene un riesgo medio, pero a 90 tiene un riesgo alto. De hecho, le está diciendo que no vas a poder pagar en tal cuenta dentro de 52 días. Aquí tengo una evolución de saldo, aquí tengo las previsiones no conciliadas, es decir, los cobros o los pagos que tenía previsto si no han llegado del banco. Y aquí, bueno, pues esa pequeña ayuda que identifica o hace un análisis, un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo con la liquidez. Va mejorando, va empeorando, etcétera. Pues ya está. Hasta aquí lo que os quería contar. Y a vuestra disposición para que preguntéis, si queréis, todo lo que consideréis. Fantástico, Teresa, muchísimas gracias por esta presentación tan esclarecedora y esperemos que tanto los asistentes como después los que vean esta presentación en diferido se cumpla esa frase que decías al comienzo de que las previsiones optimistas se conviertan en las previsiones realistas, se conviertan en la realidad. Eso. Porque realmente es muy importante llevar una buena previsión de caja. Por lo que nos has comentado, supone mucho, supone la supervivencia, podríamos decir. Absolutamente. Así es. Pues, venga, animaros. ¿Alguna pregunta? ¿Algún caso que tengáis? Si no, de todos modos, tú tienes mi contacto y la presentación. Si quieres facilitar tu correo electrónico, Teresa, y que quede registrado tu nombre, tu número de tu dirección de correo electrónico. Pues mirad, lo estoy metiendo en el chat. Teresa@sidcash.es. Fantástico. Pues Teresa@sidcash, SEEDCASH, sidcash.es, para contactar con Teresa, que nos ha regalado esta maravillosa exposición sobre esta temática. Sin más, pues los aplazamos. Si tienen alguna duda, a contactar contigo a través de esa vía. Y Teresa, nada más por parte de la Oficina Celerapyme de la Cámara de Comercio de Motril, te damos las gracias por esta exposición. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Que vaya todo bien. Igualmente. Hasta pronto. Chao. Adiós. Adiós.